¿Sabían que se puede decir feliz sábado ya? Bueno, ¿por qué les digo feliz sábado? Porque bíblicamente estamos en sábado, ¿sí o no? Estamos en sábado. Entramos a las primeras horas sagradas del día santo del Señor y le agradecemos por sus bondades, por su misericordia, porque gracias a Él pudimos pasar una semana más sobre esta tierra y estamos aquí aún vivos para gozarlo en el Señor. Le doy la bienvenida a los amigos, a las visitas que se han hecho presentes. Sé que los que han venido durante estas 2 semanas ha sido una bendición y esperamos que este tema que vamos a estudiar ahora sea también de mucha bendición y seguimos mañana con el próximo tema. Así que para iniciar les voy a invitar que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, por tus bondades, porque por su amor estamos aquí en este lugar para poder conocer más de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos y a nuestros amigos que han venido con esa disposición de querer aprender y crecer en conocimiento. Te suplicamos, Padre bendito, que tú seas el director de este estudio y que todo sea para la honra y gloria tuya. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En realidad el tema se llama las 2 leyes, pero el tema preferí cambiarlo, aunque es el mismo, pero el título lo he titulado Los 2 pactos. Quiero que analicemos de una forma profunda qué es esto del nuevo pacto y del antiguo pacto, ya que dentro del cristianismo hay una enorme confusión respecto a este tema. ¿Saben de que la mayoría de iglesias dicen así? Antes la gente se salvaba, dicen, por guardar la ley. Ese era el antiguo pacto. Hoy estamos en el nuevo pacto, que es la gracia. Hoy somos salvos por gracia, no por la ley. Eso dicen ellos. Pero al ponerse a estudiar las Sagradas Escrituras, notaremos que eso carece de apoyo bíblico. La salvación siempre ha sido de la misma manera, no ha habido cambio. Siempre la salvación ha sido por gracia. Antiguo Testamento la gente es salvada por gracia, por la fe en el Cordero, y en el Nuevo Testamento también nos salvamos por la fe en el Cordero. No es que existan 2 clases de salvación, como dice la gente, antes era por ley y hoy por gracia. No existe tal concepto en las Sagradas Escrituras. En este estudio quiero que estudiemos de una manera profunda qué es esto del antiguo pacto y qué es esto del nuevo pacto. Y cuál es la diferencia de ambos. ¿Y qué hizo Jesús al venir a morir en la cruz del Calvario? Es bien importante que conozcamos esos aspectos para que no los dejemos engañar tan fácilmente cuando veamos gente que malinterpreta las Escrituras o las saca fuera de contexto. Hay que tener sumo cuidado con esa clase de gente. Vamos a ver lo siguiente. Voy a presentarles qué era el antiguo pacto. Y después vamos a ver cuál fue la modificación y dónde en el antiguo pacto, con la venida del nuevo pacto. ¿Me están entendiendo? O sea, que vamos a tener una clase. Vamos a ver en qué consistía el antiguo pacto y vamos a ver dónde sufrió la modificación el antiguo pacto al venir el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de todos modos, yo creo que ahí tienen el tema. Yo creo que este tema lo tienen ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ir siguiendo.
El antiguo pacto consistía de 3 aspectos. Uno, que tenía la gente que sacrificar animales por la culpa. Segundo, era un sacerdocio imperfecto. Ya lo vamos a ver por qué razón. Y tercer aspecto del antiguo pacto era que la ley estaba grabada ¿a dónde? En tablas de piedra. ¿Cuántos aspectos tenía el antiguo pacto? 3. 1, sacrificio por la culpa. 2, un sacerdocio imperfecto. Y 3, la ley grabada en tablas de piedra. ¿Estamos de acuerdo? Dice eso ahí el texto. Ahora, vamos a ver el primer aspecto del antiguo pacto, sacrificios de animales. La ley decía que cuando alguien pecaba, tenía que conseguir un cordero para sacrificarlo por la culpa. Eso lo dice Levíticos capítulo 4, versículo 2 al 3. Mire qué interesante. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, noten aquí, que cuando se pecaba contra los mandamientos de Jehová, que vimos que el pecado es transgresión de la ley, ¿qué hacía la gente cuando pecaba contra los mandamientos de Jehová? Mire qué decía. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿qué tenía que hacer la persona? Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Noten de que cuando alguien pecaba o quebrantaba la ley, la gente tenía que conseguirse un cordero por la culpa, para sacrificarlo por la culpa del pecado. Ahora, si ustedes notan, este era un sistema de sacrificios que estaba incluido en el antiguo pacto. Sacrificar animales por la culpa. Este es el primer aspecto del antiguo pacto. El segundo aspecto del antiguo pacto era un sacerdocio imperfecto. ¿En qué consistía este sacerdocio? ¿Y por qué era imperfecto? Y les explico. El problema de este sacerdocio es de que al morirse un sacerdote en el Antiguo Testamento, tenía que ser sustituido por otro, tenían que morir. Y lo peor de todo, de que estos sacerdotes, como también pecaban y eran pecadores, tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, por la culpa. En ese sentido y en ese contexto, era un sacerdocio imperfecto. Observen cómo dice Hebreos 7, 23 al 27. No, vamos a leer Hebreos 7, 23. Después nos vamos a pasar al 27 y seguimos hasta el 28, versículo 28. Dice lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, hablando de Cristo, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye, ¿cuál ley? La ley del sacerdocio levita, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres. ¿Por qué? Porque ellos tenían que sacrificar animales por la culpa de ellos, por su pecado, imagínense, y tenían que ser sustituidos por otros porque morían. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, hablando de Jesús. Pero hay una cita también en el libro de Hebreos capítulo 8, dice lo siguiente: versículos 6 y 7, hablando de este sacerdocio imperfecto o de este pacto antiguo, dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, pregunto, ¿dónde estaba el defecto del antiguo pacto, según lo que acabamos de leer?
¿En el pacto o en el sacerdocio? En el sacerdocio, no en el pacto. Hay que tener cuidado porque hay gente que como no sabe leer la Biblia, se tiran así a lo loco a interpretar la Biblia y decir cosas que el texto no quiere decir según el contexto. El problema no estaba en las leyes de Dios ni en el pacto. El problema estaba ¿dónde? En el sacerdocio imperfecto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los que yo estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto. Ya vamos a ver en qué consistía ese nuevo pacto. El tercer aspecto del antiguo pacto, ¿cuál era? Era de que las leyes la ley de Dios estaba escrita en 2 tablas de piedra. Mire cómo dice Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 dice lo siguiente: dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Dónde escribió Dios su ley? En 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13. Mire qué dice. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra. ¿Cuál era ese pacto? Los 10 mandamientos, y los escribió ¿qué? En 2 tablas de piedra. ¿Notaron? El antiguo pacto constaba de 3 aspectos. Repitamos: sacrificio de animales por la culpa, un sacerdocio imperfecto y las tablas y los 10 mandamientos escritos ¿a dónde? En tablas de piedra. ¿Me puede repetir eso? ¿Han quedado claros? El antiguo pacto consistía de 3 aspectos: que la gente tenía que sacrificar animales por la culpa, un sacerdocio imperfecto porque tenían que morir y pagar y sacrificar corderos por la culpa a los sacerdotes, y el tercer aspecto ¿cuál era? Que la ley estaba escrita ¿dónde? En 2 tablas de piedra. No se pierdan eso. ¿Les quedó claro eso? ¿Cuáles eran los 3 aspectos del antiguo pacto? Ahora, vamos a ver sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto también tiene 3 aspectos. ¿Cuáles son estos 3 aspectos? 1. Hoy nadie mata corderos por la culpa, porque Cristo es el cordero. Segundo aspecto del nuevo pacto es que con la muerte de Cristo, Él llegó a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y tercer aspecto del del nuevo pacto, es de que la ley ya no está grabada en tablas de piedra, sino ¿dónde? En la mente y en el corazón. ¿Es la misma ley o no? Pero saben que la gente que no sabe leer la Biblia lo interpretan de la manera. Creen de que la modificación fue en la ley y no en lugar de transcribir los mandamientos. Lo que cambió fue el lugar donde estaban escritas esas palabras. De tablas de piedra, ¿a dónde? A mente y corazón. No fue la ley la que fue modificada, sino que lo que cambió, ¿qué fue? El lugar de escritura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver el primer aspecto del nuevo pacto. Cristo es el Cordero. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Los israelitas todos los años tenían que estar sacrificando corderos y celebrando la Pascua cada año, anunciando que un día iba a venir a morir el Mesías en la cruz del Calvario, el Cordero Pascual. Pero dice Pablo: Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros, ya fue tiempo pasado.
No es como en la misa católica. Cada vez que el sacerdote católico hace una misa, según ellos sacrifican otra vez a Cristo. Eso se llama un sacrificio idolátrico. Pero según la Biblia, Cristo solamente una vez fue sacrificado por nosotros, no todas las veces. ¿Me estoy dando a explicar? Los sacrificios de animales eran incapaces. Antes de leer lo que vamos a leer en este momento, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Pero de qué manera? Le explico. Cuando la gente pecaba, conseguía un cordero para sacrificarlo. Y la gente se iba tranquila a su casa. Tranquila que ya había sido perdonada. Pero la pregunta es, ¿será que ese animalito que mataban era que perdonaba la culpa? Todo israelita estaba consciente que no era el animal que perdonaba la culpa, porque aún desde Génesis, cuando Dios mató el primer cordero y cubrió a Adán y Eva con pieles, se sabía de generación en generación que un día vendría a morir Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que todo pecador que mataba corderos lo hacía pensando en ¿qué? O sea, cuando alguien perdía de vista eso servía de nada, porque no eran los animales que quitaban la culpa. Miren lo que dice el libro de Hebreos 10, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: porque la ley, este es el problema, que como hay muchas personas que creen de que ley es ley, se les viene a la mente que está hablando de los 10 mandamientos aquí. Pero al leer el contexto vamos a ver que está hablando de la ley ceremonial, de la ley de sacrificio y rito. Observen cómo dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, saben que muchos cristianos, ya me han citado este versículo, muchos cristiaos de otras iglesias, ¿saben qué es lo que me dicen? Mire, la ley quedó abolida. ¿A dónde dice eso? Y me citan este texto. Y a simple vista, si usted lee el texto superficialmente, puede pensar que Pablo está hablando de la ley que quedó abolida. Porque, oiga cómo dice: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Según el contexto, Pablo, ¿de cuál ley está hablando? De la ley de sacrificar cordero. Y sigue diciendo: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecado, porque la sangre de toros, de macho cabrillo, no pueden quitar ¿qué? Los pecados. Si no podían quitar los pecados de estos corderos, entonces ¿por qué razón la gente los sacrificaba? Porque esos animales eran un símbolo o un tipo, y toda esa gente que mataba corderos lo hacía por la fe, mirando al cordero. No eran los animales, sino que la fe en la promesa. Eso significa, hermanos, que la salvación siempre fue por gracia y ha sido por gracia. No crean ese cuento que le dicen muchos cristianos de otras denominaciones: la salvación antes era por ley y hoy por gracia. Esa es una mentira del diablo, no existe en la Biblia eso. La salvación siempre ha sido por gracia, por los méritos de Cristo. El segundo aspecto del nuevo pacto es que Cristo es nuestro sacerdote. Ya no necesitamos sacerdote. Miren qué interesante, hermano. Oigan lo que les voy a decir. Para que la gente pudiera entrar al santuario por la fe, ¿qué se hacía en el Antiguo Testamento según lo que vimos esta semana? Mataban corderos y el sacerdote agarraba la sangre, tomaba la sangre y se metía ¿qué? Al santuario, al lugar santo, a ensuciar simbólicamente por las impurezas del pueblo de Israel por medio de la sangre. ¿Sí? O sea que la gente necesitaba de un sacerdote para que el sacerdote entrara al santuario, porque nadie podía entrar al santuario. Por ejemplo, decir: no, yo no necesito el sacerdote, yo quiero entrar yo solo por mi propia cuenta. Si alguien hacía eso, moría. El sacerdote en ese aspecto servía como un mediador entre el pueblo, era como un mediador.
Pero era imperfecto ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque tenían que ofrecer sacrificios por la culpa también. Y tenían que morir. Pero con la muerte de Cristo sucedió algo. Cristo llegó a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y la iglesia en conjunto, todo el pueblo de Dios, llegó a formar parte de un sacerdocio. O sea que nosotros, cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Sabían ustedes eso? Somos sacerdotes, cada uno de nosotros, y ya les voy a explicar por qué. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes y Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿A dónde dice eso? Segunda de Pedro 2:9. Mire qué dice. Segunda de Pedro 2:9. Dice lo siguiente el texto. Es primera de Pedro. Noten cómo dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué? Somos sacerdotes cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Porque Dios nos usa a nosotros como mediadores para que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Me está entendiendo lo que quiere decir Pedro? O sea, cuando usted predica el Evangelio, está formando parte o está desempeñando la función de un ¿qué? De un sacerdote. ¿Me estoy dando a explicar? Todos somos una nación santa, un real sacerdocio. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido. Ahora, vamos a notar lo que dice la Biblia respecto a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Hablando del sacerdocio antiguo y cómo Cristo vino a sustituir el sacerdocio por un mejor sacerdocio. Ahora, vamos a ver el tercer aspecto de el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que el antiguo pacto tenía la ley de Dios, o estaba escrita ¿dónde? En 2 tablas de piedra, ¿sí? Con la muerte de Cristo hubo un cambio, pero ¿dónde fue el cambio? Vamos a notar lo que dice la Biblia respecto a ese tópico. Antes de leer este texto, yo necesito explicarles algo, hermanos. No está ahí en el folleto que les he dado, pero les voy a explicar lo siguiente. ¿Saben de que bíblicamente se puede comprobar de que las tablas de piedra donde fueron escritos los 10 mandamientos eran tablas de zafiro? Porque el zafiro es de color azul y en la Biblia el color azul está relacionado con la ley. ¿Y sabía usted, hermano, que según Ezequiel el fundamento del trono de Dios es de zafiro y el color zafiro es azul? Ahora, algo muy interesante también es de que quien escribió los 10 mandamientos, ¿quién fue? Pero se han olvidado de un detalle porque el texto dice más. Dios con un lapicero, dice, con su dedo. La pregunta es, ¿Dios tiene dedo? Bueno, si tiene dedo, entonces tiene orejas, tiene cabello, tiene panza. Eso se contradice con lo que dice la Biblia, que Dios es espíritu. Quien sé que tiene cuerpo físico es Jesús, pero no Dios. Entonces Dios tiene dedo, así como el que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
Dios quiere que nosotros escudriñemos la Biblia, no que la leamos. Todo el mundo lee la Biblia, pero Dios quiere que la escudriñemos, ¿sí o no? Ahí dice el dedo a Dios, porque lo estoy leyendo carnalmente, pero si yo le pido a Dios dirección para que me dé sabiduría, para entender qué significa eso, voy a encontrar otra cosa. Dios no tiene dedo. En la Biblia existe un fenómeno por el cual los profetas escribían. Los teólogos le llaman antropomorfismo. Es una palabra muy compleja para repetirla. El antropomorfismo es describir a Dios con figura humana. Vemos que en la Biblia dice que Dios tiene espalda, los ojos de Dios, los oídos de Dios. Y nosotros creemos de que todo eso es físico, como nosotros pensamos. Y de esa manera es que la Iglesia Católica se ha tomado la prerrogativa de andar dibujando a Dios y quererlo, y querer forzar una imagen para que Dios sea representado. Pero en la Biblia, el dedo de Dios es simbólico. ¿Saben qué representa? Tengo otro estudio de eso, por falta de tiempo no puedo explicarles eso. Pero el dedo de Dios en la Biblia, ¿sabe qué significa? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios? Y en otra parte digo, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios? Porque el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Inclusive, según Deuteronomio, capítulo 32 creo, dice la Biblia que cuando Moisés bajó, traía en su mano la ley de fuego. ¿Oyeron cómo dije? Ley de fuego. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo también es comparado con fuego. Y se puede comprobar bíblicamente eso, según el Espíritu de Profecía, que el que grabó con fuego esas 10 palabras en tablas de zafiro fue el Espíritu Santo. Y usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, ¿y de dónde saca usted esa interpretación? Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Porque el mismo Espíritu que escribió esa ley en tablas de piedra es el mismo Espíritu que graba esa ley en la mente y el corazón. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 16. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. Dice lo siguiente. Y nos atestigua el mismo Espíritu. ¿Cuál mismo Espíritu? ¿De qué está hablando? El mismo, dice. El mismo. ¿Será que el Espíritu Santo hizo una función en el pasado? Que Pablo está diciendo, el mismo Espíritu la atestigua. ¿Pero sobre qué? El mismo Espíritu nos atestigua, el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Va a ser Dios un nuevo pacto? ¿Dios hará un nuevo pacto? ¿Pero en qué consiste el nuevo pacto? ¿Que va a cambiar la ley? No, mire cómo dice. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Pregunto, ¿qué es lo que cambió? ¿El lugar donde estaba escrito o la ley? ¿Sabe que mucha gente que no conoce la Biblia al revés entienden que lo que cambió fue qué? La ley. Pero es la misma ley la que se va a escribir ¿a dónde? Ya no en tablas de piedra, sino que ahora ¿dónde? En la mente y el corazón. Cuando usted viene a Cristo y lo acepta como su Salvador personal, Él graba en su mente y en su corazón esa ley para que usted le sea fiel y le obedezca y ande en sus estatutos y sus mandamientos. Yo puedo decir que una persona que quebranta la ley está en el nuevo pacto. Hay muchas religiones que ponen títulos y rótulos y dicen, somos del nuevo pacto, y ni saben qué significa eso. Si usted le habla de la ley, de los 10 mandamientos, del sábado, no saben qué es eso, porque creen de que eso era parte del antiguo pacto, pero la Biblia enseña de que la ley sigue vigente aún en el nuevo pacto. ¿Captaron? La pregunta es, ¿dónde estaba el defecto del antiguo pacto? ¿En la ley? ¿Dios tiene leyes defectuosas? ¿Las leyes de Dios tienen errores? Pero hay gente que sí lo entiende. Pero vamos a ver, según la Biblia, dónde estaba el defecto del antiguo pacto. Y vamos a notar de que el defecto del antiguo pacto estaba en el corazón de los seres humanos.
El defecto estaba en el pueblo de Israel porque querían obedecer una ley santa con un corazón irregenerado. El problema del antiguo pacto no estaba en la ley, sino que en el corazón del pecador irregenerado. Y vamos a notar, según la Biblia, que la única forma de poder obedecer la ley en el nuevo pacto es solamente por medio de los méritos de Cristo, y que Cristo haga un milagro en mí y transforme este corazón de piedra y me ponga uno de carne. Observen lo que dice Romanos 8, versículos 7 y 8. Pregunto, ¿un drogadicto puede obedecer la ley de Dios? ¿Un borracho? ¿Una prostituta? No. Para poder sujetarse a la ley, ¿qué tiene que hacer Dios? Un milagro en él, libertarlo. Por eso es que hay gente que le cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque necesitan que se liberte. Hay gente que le cuesta y pone peritos para no obedecer la ley de Dios. Pone excusas. Mire cómo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible. Una persona irregenerada puede obedecer la ley. La carne no se sujeta a la ley de Dios. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Tan siquiera pudiéramos decir difícil, porque hay una esperanza, pero es imposible. Es imposible. Hay gente que dice: no, yo voy a dejar de lo malo para ir a la iglesia, o para bautizarme, o para entregarme a Cristo. Es imposible. Dios quiere que nosotros vengamos así como estamos, para que Él nos liberte de esa esclavitud del pecado y hacerlo una nueva criatura en Cristo Jesús. Es imposible. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un impío puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vive ¿qué? En la carne. Pregunto, cuando la gente dice es imposible obedecer los mandamientos, ¿cómo están hablando? En la carne. ¿Han visto ustedes gente que dice así? No, hermano, esto es difícil obedecer los mandamientos. Eso es difícil. Aunque antes obedecemos dos, dice, ¿hago usted la gente que dice? Antes obedecemos dos. ¿Saben que la gente que dice así es porque viven una vida mal o viven o tienen un pecado oculto? La gente que pone excusas y dice que es imposible obedecer los mandamientos, están diciendo que Dios es injusto y no tiene poder para libertarme del pecado y darme ese poder para poder obedecer. Ahora, vamos a ver si se pueden obedecer la ley en Cristo. Sin Cristo es imposible. En Cristo todo lo puedo. Vamos a ver lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 5 dice, observen lo que dice: todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Notaron? Nacido de Dios, nacer de nuevo, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y sigue diciendo: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Notaron? Pero según el contexto, ¿quiénes son los únicos que pueden obedecer los mandamientos? Los nacidos de Dios, o los nacidos de nuevo. Y sigue diciendo: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Saben qué significa la palabra gravosos? Otras versiones de Biblia lo traducen: y sus mandamientos no son difíciles de guardar. Pero ¿para quiénes no son difíciles? ¿Para los nacidos qué? De Dios. El diablo quiere que nosotros nos formemos un concepto en nuestra mente, que es imposible obedecerle a Dios. El diablo quiere presentar la ley de Dios como un yugo de esclavitud, así como los fariseos habían impuesto una carga al pueblo. Pero la Biblia enseña de que en Jesús todo es posible, y que la única forma de que poder sujetarse a la ley de Dios es solamente a través de Cristo, cuando nacemos de nuevo. Es imposible poder obedecer. ¿Ustedes creen, hermanos, que en Cristo podemos obedecer los mandamientos? Todo. ¿Se puede obedecer los mandamientos en Cristo Jesús? Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Noten cómo se relaciona el cambio de donde estaban escritos los mandamientos. Ezequiel 36, versículo 25 al 27 dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién hará eso? Dios.
y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré ¿qué? ¿Cómo se le llama eso en medicina? Un trasplante. No es marcapasos, Dios no pone marcapasos ni válvulas. Dios quita un corazón por completo, saca ese corazón y pone ¿qué? Un nuevo corazón, un corazón de carne. Y sigue diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y los guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pregunta, hermanos, ¿se puede obedecer la ley en Cristo Jesús? Sí. ¿Fue la ley la que cambió con el nuevo pacto? No. ¿Qué es lo que cambió? El lugar donde estaba ¿qué? Escrito. No se crea ese cuento que le digan de que la ley quedó abolida. Ese es un invento mero satánico. No crean a eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al nuevo pacto? ¿Será que la ley sigue vigente en el nuevo pacto o no? ¿Será que los 10 mandamientos siguen vigentes en el nuevo pacto? Bueno, vamos a ver lo que dicen algunos textos. Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8. La ley es eterna, pero ¿cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Sigue diciendo: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Pregunto, ¿son eternos los 10 mandamientos? ¿Y el sábado es eterno? ¿Por qué? Porque también es parte de ¿qué? De los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo en eso, según lo que hemos estudiado? Sí. Vamos a ver otra cita en Salmos 89, versículos 30 al 34. Y notarán de que se relaciona el pacto de Dios con la ley o con los mandamientos. Salmos 89, versículos 30 al 34. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Dios no cambia, hermanos, Dios no cambia. Dios jamás va a cambiar su ley. El que tiene que cambiar, ¿quién es? El pecador. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Dios no cambia, su ley es inmutable. Les voy a poner un ejemplo, cómo el mundo cristiano interpreta esto. Mero confundido. Supongamos que yo voy en la carretera. La ley de tránsito me permite que yo pueda viajar hasta 90 kilómetros por hora aquí en El Salvador. Pero supongamos que yo voy a 100 kilómetros por hora. Me cruzo un semáforo en rojo. Pero el policía de tránsito logra perseguirme y me detiene y me dice: señor Rafael, usted ha infringido la ley. Por lo tanto, se merece una esquela por haber pasado el semáforo, que yo creo que son como de 100, algo así, la esquela por parar el semáforo en rojo. Y por el límite de velocidad yo creo que son 75, o no sé si son 57.14 dólares. Pero yo vengo y le digo yo al señor policía: discúlpeme, pero ¿saben? Le voy a decir algo. Quite ese semáforo porque ese semáforo está mal. Yo no tengo la culpa, porque yo estoy bajo la gracia. Entonces le digo yo: señor policía, póngale la esquela al semáforo, porque el culpable es el semáforo. A él póngale la esquela. O sea, mire cómo está el mundo cristiano de torcido, pues, y así predican en los púlpitos. Pregunto, ¿el semáforo es malo? ¿Qué pasara si en San Salvador no hubiera semáforo? Eso es que lo hay. Mire cómo hay
¿Cómo existen accidentes? Imaginen que no existiera semáforo. ¿Son malos los semáforos? Pregunto, ¿quién tuvo la culpa? ¿El semáforo o el que le infringió la ley? Pero supongamos que yo le lloro al policía ahí, le lloro como gatito y le digo, señor policía, perdóneme, ya no vuelva a cometer este error. Pero el señor policía me dice, bueno, Rafael Díaz, me ha dado lástima, no te voy a poner la esquela. ¿Es correcto eso que está haciendo el policía? Él tuvo misericordia de mí. Él tuvo misericordia y es bueno que tenga misericordia de mí. Pero el policía me dice, bueno, Rafael, no te voy a poner la esquela. ¿Es correcto eso que hizo? De perdonarme la multa. ¿Cuál hubiera sido lo correcto? ¿Que me la pusiera? No, porque entonces no hubiera tenido misericordia. Correcto, eso no había sido. Si el policía tenía misericordia de mí, él me hubiera perdonado la multa, pero la ley tenía que saldarse y él tenía que pagar ¿qué? Para que la ley no quedara ¿qué? En vano. Me estoy dando a entender porque la ley es buena. La ley se tiene que pagar. Pero el mundo cristiano lo interpreta de esa manera, que el culpable del antiguo pacto o el defecto del antiguo pacto estaba en la ley de Dios, no en el corazón. Dios no vino a la tierra a quitar mandamientos. Dios no vino a eliminar ningún mandamiento de la ley de Dios. Dios vino a cambiar el corazón de usted y yo, para que pudiéramos estar en armonía con los grandes principios de la ley de amor. Ahora, muy interesante eso. Los que dicen que la ley de Dios quedó abolida, contradicen al mismo Jesús. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Me gusta esta versión. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Me gusta esta versión. ¿Notaron a qué vino Cristo? Yo no he venido a quitar la ley ni a los profetas. Yo he venido ¿qué? A darle su debido valor a la ley. Ahora, voy a leer una serie de citas de algunos reformadores protestantes. ¿Cuál es el concepto que tenían de la ley? Saben, hermanos, que muchas iglesias evangélicas se dicen llamar reformadas, pero que no aceptan lo que sus fundadores y sus reformadores hacían o predicaban. Por ejemplo, esta cita solamente está en el texto que les di, pero no en la pantalla, no aparece en la pantalla. Observen qué es lo que decía Juan Calvino. Juan Calvino es muy apreciado por muchas iglesias protestantes reformadas, pero oigan lo que decía Juan Calvino respecto a la ley de Dios. No debemos de imaginarnos que la venida de Cristo nos ha librado de la autoridad de la ley, porque es la regla eterna de una vida devota y santa, y debe, por lo tanto, ser tan inmutable como la justicia de Dios, la cual abarcó, es constante y uniforme. La ley no ha sufrido ninguna disminución de su autoridad. Imagínense un reformador protestante que no tiene nada que ver con adventista, miren lo que está hablando. Sino que debe siempre recibir de nosotros la misma veneración y obediencia. Juan Calvino, de donde viene el calvinismo. John Wesley, un reformador protestante, eso está ahí, Conflicto de los Siglos, página 266. John Wesley, Elena de White lo cita en el Conflicto de los Siglos. John Wesley, un reformador protestante. Oigan lo que dice John Wesley. La ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió. ¿Notaron lo que dice Wesley? Al venir al mundo no se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiéndose escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de las manos del Creador. Interesante, hermanos, según lo que dice este tipo, que era un teólogo, Juan Wesley,
Adán y Eva, ¿dónde tenía la ley? Antes de pecar, ¿dónde la tenía? En el corazón y la mente. José, ¿dónde tenía la ley? Imagínense que aún no había sido dada en el monte Sinaí la ley, y ya los hijos de Dios ya sabían que era pecado. ¿Se acuerdan cuando José, la mujer quería violarlo? Porque siempre han existido mujeres que también violan hombres. ¿Se acuerdan que la mujer quería violarlo a José? Y José dijo, ¿cómo yo cometeré este gran pecado contra mi Dios y contra mi rey? Ya sabía José que el adulterio era pecado, que la fornicación era pecado. ¿Cómo sabía José eso? Porque tenía la ley ¿a dónde? En la mente y el corazón. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea que la ley siempre estuvo en la mente y el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Y sigue diciendo, y no obstante, estar ahora borradas en gran manera por el pecado, las letras del tiempo atrás escritas por el dedo de Dios no pueden serlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal. Cada parte de esta ley ha de seguir en vigor para toda la humanidad y por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración de tiempo, ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta a la alteración, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo. Bueno, ¿notaron? ¿Van siguiendo ahí la cita? Reformadores protestantes que no tienen nada que ver con adventistas están diciendo que la ley sigue vigente y es inmutable. ¿Cuál ley? La de los 10 mandamientos. Ningún mandamiento ha sido abolido. Eso significa que estos reformadores están aceptando que el sábado sigue vigente, pero sus iglesias no lo respetan el sábado. Y desde los púlpitos están diciendo que el sábado quedó abolido y que fue para los judíos. Una gran contradicción. Elena de White, ahora sí vamos a tocar una pionera adventista. Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 460. Observe lo que dice Elena de White. El acerto de que Cristo abolió, sí, conflicto de los siglos, 460. Elena de White dice lo siguiente: el acerto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Cita Isaías 42:21. Y dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se cumpla. Y con respecto a sí mismo declara: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Pregunto, ¿cuál ley vino a obedecer Jesús? La ley de su Padre. ¿Y cuál era la ley de su Padre? Los 10 mandamientos. Y sigue diciendo: la ley de Dios por naturaleza misma es inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia, no tiene variación, es eterna. Es una revelación de la voluntad y del carácter del autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Por eso es que estaban escritos los mandamientos en cuántas tablas. Amor a Dios, los primeros 4, y amor al prójimo, los últimos 6. El amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley, dice el salmista: tu ley es la verdad. Salmo 119, 142. El apóstol declara: la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y Romanos 7:12 también lo repite. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como el autor. Dios es eterno, su ley ¿qué? Es eterna.
¿Se acuerdan, hermanos, que vimos de que Juan, el teólogo, en el Apocalipsis, vio el templo de Dios y vio que el arca de su pacto? Eso notamos de que la ley que es eterna y es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Saben, hermanos, por qué que Satanás odia la ley? Con la mayoría de cristianos podemos estar de acuerdo del sacerdocio y de los sacrificios. Podemos estar de acuerdo, pero no con la ley. ¿Saben por qué es que el diablo odia mucho la ley de Dios? Usted háblele de la ley de Dios a cualquier cristiano, ya sea pentecostal, testigo de Jehová, católico, y le van a decir las mismas palabras. Cristo quebrantó el sábado o la ley fue para los judíos. Las mismas palabras, las repiten día tras día. Pero la pregunta es, ¿por qué es que el diablo odia tanto la ley de Dios? ¿Por qué es que el diablo odia la ley? Y saben, hermanos, que el diablo es tan astuto que para atacar la ley no necesita atacarla toda de un solo. Solamente ataca uno, porque él sabe de que el que viola uno se hace culpable de qué. El diablo para atacar la ley solamente tiene que atacar uno, y es el sábado el que hoy llaman. Pero ¿saben por qué es que el diablo odia la ley? Anoche vimos de que el diablo sigue a la iglesia, persigue a la iglesia porque la iglesia guarda ¿qué? Los mandamientos. Pero la pregunta es, ¿por qué es que el diablo odia la ley? ¿Saben por qué, hermano? Porque la ley me revela el pecado. Y si quitamos la ley, el pecado deja de tener ¿qué? Fuerza. Y si quitamos el pecado, estamos diciendo que tampoco hay pecadores. Y viene otro punto. Si no hay pecadores, tampoco nadie muere, porque la muerte es consecuencia del pecado. Y si nadie muere, estamos diciendo que somos inmortales igual que Dios. La misma mentira que se repitió en el jardín del Edén, no moriréis, desobedece a Dios que no vas a morir, serás como Dios inmortal. Hermanos, qué tremendo que cuando alguien dice ese disparate descabellado, que la ley quedó abolida, ¿saben qué están diciendo? O insinuando bajo de agua que tú y yo somos Dios. ¿Captaron? ¿Me están entendiendo la lógica que estamos usando? Al desaparecer la ley, el pecado deja de existir. Y si el pecado deja de existir, tampoco no hay pecadores. Y si no hay pecadores, tampoco nadie muere. Porque la consecuencia del pecado es la muerte, según Pablo en Romanos 5:12. Y si nadie muere, es que somos ¿qué? Inmortales como Dios. Observen que las dos doctrinas que se están predicando en el mundo protestante son las dos doctrinas que se predicaron en el jardín del Edén. La inmortalidad del alma y la desobediencia a los mandamientos de Dios, que ahora, para desobedecer los mandamientos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Solamente guardar un día contrario al que dice la palabra. Y el diablo está alcanzando mucho éxito en el mundo cristiano. Y quiero decirles, hermanos, que a pesar de que el mundo cristiano va en agonía y va de pique cada momento, Dios tiene mucha gente fiel en estas iglesias caídas que no conocen estas verdades que estamos predicando aquí, y que Dios las va a sacar de Babilonia para que conozcan estos mensajes. ¿Saben, hermanos? Que muchos cristianos están conociendo esta verdad, que el sábado sigue vigente y que la ley sigue vigente, que lo que quedó abolido, ¿qué fue? Esos sacrificios que solamente eran una sombra que apuntaban a la venida de Jesús, no la ley de los 10 mandamientos. Muchos cristianos están empezando a guardar el sábado y lo están aceptando como regla, como parte de la obediencia y de los 10 mandamientos. Y lo están empezando a guardar. Hay iglesias pentecostales que están empezando a guardar el día de reposo como mandamiento. ¿Sabían ustedes eso? Hay cristianos que ya no trabajan, aunque sean de otra denominación, pero ya no trabajan los sábados porque lo ven en la Biblia. O sea que Dios está llamando a sus hijos de diferentes iglesias dominicales para que reconozcan esta gran verdad que el mundo cristiano ha olvidado, la santa ley de Dios, que también es parte del nuevo pacto. ¿El antiguo pacto tenía ley? Sí. ¿El nuevo pacto tiene ley? Sí. La salvación siempre es por gracia y obediencia por fe. Salvos por gracia y obedientes por fe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo quiero hacer un llamado a nuestros amigos para terminar. Yo quiero ver puestos en pie a nuestros amigos que quieren aceptar esta verdad y quieren
aceptar el sacrificio de Cristo por la fe. Yo quiero ver a nuestros amigos si en verdad quieren eso y aceptan estas verdades. Quiero que se pongan en pie. Quiero ver a nuestros amigos que se pongan de pie. Si ustedes aceptan estas verdades, lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, y si usted quiere aceptar el sacrificio de Cristo por la fe, yo quiero verlo que se ponga en pie. Pónganse de pie. Nuestros amigos que no son bautizados, quiero que se pongan de pie, como una evidencia que quieren aceptar a Cristo como su Cordero y como nuestro sumo sacerdote. Amén. Otro amigo que no sea de la iglesia, que no se haya bautizado, si siente ese deseo de aceptar estas hermosas verdades de la palabra de Dios y aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como su único y suficiente Salvador, quiero que se ponga en pie. Amén. Otro amigo, si en verdad quiere aceptar estas verdades y siente el deseo de poder decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador personal, yo quiero que tú perdones mis pecados y que me liberes de esa esclavitud del pecado, porque solamente en Cristo hay poder para salvarlos de esa esclavitud. No existe otra solución al problema del pecado, solamente por medio de la sangre del Cordero. Otro amigo, quiero ver a nuestro amigo que se ponga de pie. Los que no son de la iglesia adventista, que son visitas, que se puedan poner de pie, porque como una evidencia que quieren aceptar el sacrificio de Jesús. Amén. Otro amigo que no sea de la iglesia y quizás no haya sido bautizado, hoy es el momento para que usted le pueda decir a Jesús: Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo, yo quiero pertenecer a ese grupo de guerreros que heredarán la vida eterna. Quiero ver a nuestros amigos. ¿Algún otro amigo? ¿Sí? Les voy a decir algo a nuestros amigos. Yo creo que durante esta semana hemos predicado la verdad clara, diáfana y cristalina. No hay necesidad de donde perderse, no hay necesidad que se les siga adoctrinando. Están conocedores de las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día y de lo que la Biblia enseña con respecto al plan de salvación. Yo quiero hacerles un llamado a nuestros amigos. Mañana van a haber bautismos, ¿sí va, pastor? Si algún hermano quisiera bautizarse y por medio de las aguas bautismales poder decirle al Señor: yo quiero formar parte de tu iglesia, pueden entregar su vida a Jesús mañana por medio de las aguas bautismales. Mañana va a haber bautismo. Si alguno de ustedes siente ese deseo, poder bautizarse y dejar de vivir aquí en este mundo sin fe y esperanza. Y es hora que dejemos de vivir en este mundo, andar para arriba y para abajo, vagando sin fe y esperanza, esperando solamente la muerte, porque eso nos espera. Y es hora de dejar esa vida. Si en verdad usted siente ese deseo, puede venir mañana a cualquier turno, al turno 1, al turno 2, y el pastor estará aquí y las puertas de la iglesia van a estar abiertas para que usted pueda decirle al pastor o algún anciano que se acerca, para que le diga al pastor: yo quiero bautizarme y quiero formar parte del pueblo remanente que predica la verdad presente y los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen así? Amén. Entonces el llamado está para nuestros amigos. No tengan miedo. Servirle al Señor, eso es lo mejor. Yo lo digo por experiencia, hermano. Si yo les contara mi testimonio, usted se quedará con la boca abierta de donde vengo. Pero por misericordia y por la gracia bendita de nuestro Señor, estoy aquí predicándoles este mensaje, que si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, no sé dónde estaría. Quizás en la cárcel o muerto, no sé qué, o en silla de ruedas, no sé cómo estuviera. Pero por misericordia Dios me rescató y le agradezco, y por eso estoy aquí predicando y llamándole a ustedes para que entreguen su vida a Cristo Jesús. Vamos a orar, pónganse de pie. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tus benditas palabras de vida eterna, porque nos hemos dado cuenta de que el antiguo pacto y el nuevo pacto sigue vigente la ley de los 10 mandamientos, esa ley eterna que tú quieres grabar en nuestra mente y en tu corazón, y en nuestro corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo y a nuestras visitas.
Quiero hacer una oración especial por nuestros amigos. Tú los conoces, Padre eterno. Ellos también son tus hijos, y si de alguna manera han venido a este lugar es porque tu Espíritu Santo los trajo. No nos dudamos de que tu Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestros amigos, y gracias a ese poder maravilloso es que nosotros estamos aquí también. Ten misericordia por nuestros amigos, que ellos puedan hacer una decisión, puedan reconocer de que sin ti estamos mal. Y es necesario hacer un pacto contigo y renovar nuestra vida contigo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo también, la iglesia adventista de Zacatecoluca. Que mañana podamos estar muy temprano aquí en la iglesia, adorándote en espíritu y en verdad. Despídelo, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son bienvenidos mañana al culto de adoración, así que no se queden. Hay 2 turnos, el turno 1 y el turno 2. Dios les bendiga.